Para la diabetes estimulan al páncreas para que produzca y libere más insulina. Otros inhiben la producción y liberación de glucosa desde el hígado, lo cual significa que necesitas menos insulina para poder transportar el azúcar a las células. Sin embargo, otros también bloquean la acción de las enzimas intestinales o digestivas que descomponen los hidratos de carbono o hacen que los tejidos se vuelvan más sensibles a la acción de la insulina. Generalmente el primer medicamento que se receta para la diabetes tipo 2 es la metformina. ¿Qué hace la metformina? Bueno, reduce la glucosa en el plasma es en la sangre, postprandial y basal. Postprandiales después de las comidas y basales en ayunas. Actúa por 3 mecanismos. Uno, reduce la producción hepática de glucosa por inhibición de la gluconeogénesis y glucogenólisis. Cuando nosotros, ¿qué quiere decir esto? Bueno, el hígado es el encargado de que una vez que los hidratos de carbono son absorbidos a nivel intestinal, el hígado los va a degradar a través de lo que se llama la gluconeogénesis o glucogenólisis, los degrada todos estos hidratos de carbono para formar la glucemia. Entonces, si reducimos esta producción, mientras más glucosa genere el organismo o absorba, mayor es la cantidad de insulina que necesita. ¿Sí? Entonces, reduciendo este paso, reducimos la cantidad de insulina necesaria y evitamos la secreción exagerada de insulina. En el músculo, incrementa la sensibilidad a la insulina y mejora la captación de glucosa periférica y su utilización. Si nosotros logramos que el organismo pueda captar más cantidad, pueda mejorar, digamos, la respuesta a la insulina, cuando la insulina va a actuar, eso mejora que se absorba, hace que se absorba más glucemia, y de esa forma, más glucosa, y de esa forma disminuimos los niveles de glucosa en sangre. El objetivo siempre es disminuir los niveles de glucosa en sangre. Y otra opción que tiene es que retrasa la absorción intestinal de glucosa, ¿sí? Entonces, lo que no hace la metformina es estimular la secreción de insulina, por lo que no produce hipoglucemias. Eso es muy importante, es una medicación que no produce las hipoglucemias que hablábamos antes. Las indicaciones terapéuticas: la diabetes mellitus tipo 2, en especial en pacientes con sobrepeso, cuando no logran controlar el nivel de glucosa adecuado solo con dieta y ejercicio, entonces se les administra la metformina. Esta puede ser una monoterapia, es decir, que se utilice solamente la metformina, o puede ir combinada con otros antidiabéticos orales, o bien con la insulina cuando ya no logran controlarlo. En niños mayores de 10 años y adolescentes, monoterapia o combinada con insulina también. Acá les voy a dejar, porque ustedes van a ver que medicamentos para la diabetes tipo 2 existen un montonazo, entonces yo les voy a dejar un cuadrito para que ustedes lean, es súper interesante, vamos a trabajar después una preguntita sobre esto. Hay como grupos en donde unos actúan siendo hipoglucemiantes, es decir, disminuyendo los niveles de glucosa, como son por ejemplo la glibenclamide, uno muy conocido, y algunos otros actúan como antihiperglucémicos, como las biguanidas, que en este caso tenemos la metformina. Estos son grupos, digamos, se dividen en grupos: inhibidores de la alfa-galactosidasa, inhibidores de la alfa-glucosidasa, como la carbosa, por ejemplo, también son muy utilizados, pero digamos, de una u otra forma, todos lo que van a lograr es disminuir los niveles de glucosa en sangre, actuando de diferentes formas, pero el objetivo es el mismo. Esto de acuerdo a las características del paciente, a la clínica del paciente, a cómo el paciente maneje su dieta, sus ejercicios, la capacidad de bajar de peso y demás, el médico decide qué tipo de medicamento darle, porque estos medicamentos van a ver que se diferencian por ahí en la velocidad con que disminuyen los niveles de glucemia, se diferencian en que tienen diferentes efectos adversos, en que a veces pueden combinarse o no con otra medicación. Entonces, de acuerdo a cada paciente, el médico decide qué tratamiento poner. Hoy en día, lo más utilizado es la metformina. Y acá les dejo unas muestras que ustedes puedan ver, como que, por ejemplo, la glimepirida viene sola. Otros medicamentos, a veces como el Galbusmed, que viene combinado, ¿sí? Son diferentes tipos de medicamentos que todos se utilizan con el mismo objetivo. Y con respecto a la insulina, bueno, las personas con diabetes tipo 1 necesitan recibir tratamiento de insulina para poder vivir, y muchas personas con diabetes tipo 2 o bien diabetes gestacional también necesitan la insulina, pero no siempre. Existen numerosos tipos de insulinas disponibles, incluidas las insulinas de acción rápida, de acción prolongada
y otras opciones intermedias. Esto simplemente para que ustedes tengan en cuenta, hay un montón de tipos de insulina. También el esquema de insulina que debe colocarse cada paciente depende de cada paciente, o sea, eso se lo evalúa el médico y el médico decide cómo la persona debe colocarse, qué tipo y cómo colocarse esas insulinas, ¿sí? Pero simplemente en qué se diferencian principalmente es en el tiempo en que logran disminuir los niveles de glucemia. Las ultras rápidas, como la Lipro, la Sparto, son insulinas que inician a la disminución de la glucosa a los 5 a los 15 minutos de habérsela colocado, llegan al punto máximo de disminución de los niveles de glucemia en los 30 a los 75 minutos y dura su acción unas 3 o 4 horas. Las regulares son las que, se ve el inicio de la disminución de los niveles de glucosa a los 30 a 45 minutos, el máximo se logra a las 2-3 horas y dura su acción unas 4 o 6 horas. Las intermedias o NPH son las que generalmente se colocan durante la noche. La duración de su acción es de 10 a 14 horas, por eso se colocan para que la persona duerma y al otro día se levante con los niveles normales de glucemia. Y las de acción prolongada, que lo que ves que cuando se coloca un tipo de Temir o Glargina, son las que se colocan una dosis y dura 24 horas el efecto. No hace un pico, pero sí a la hora y media, más o menos, hora 50, empiezan a verse hace el efecto, digamos, y ese efecto dura 24 horas. La insulina no puede administrarse por vía oral. ¿Por qué no podemos administrar la insulina por vía oral? Porque la insulina es una proteína. Es una proteína que si se ingiriera, digamos, existen unas enzimas a nivel digestivas que lo que harían es romper la molécula de insulina y la insulina quedaría inactiva. Entonces la única forma de colocar la insulina hoy en día, aunque se están estudiando miles de formas de lograr la insulina vía oral, hoy en día no existe otra forma que no sea a través de una inyección que se coloca con jeringa y una aguja finita. Existen también procesos de bombas de insulina. La bomba es un dispositivo que parece un celular, como ven ahí en la imagen. Se usa adherido al cuerpo, solo tiene que tener siempre la persona que es diabética. Cuenta con un cable que conecta al reservorio de insulina, un catéter que se introduce por debajo de la piel del abdomen y eso va sensando los niveles de glucosa y dispara cuando es necesario la dosis de insulina que se requiera. Ahora también existen bombas sin cables que funcionan de manera inalámbrica. Se programa la bomba de insulina para que se administren cantidades específicas de la insulina. Se puede ajustar para que administre mayor o menor cantidad según las comidas, el nivel de actividad y el nivel de glucosa en sangre. Pero en Argentina la mayoría hoy utiliza lapiceras o bien con frasquitos y unas jeringas se colocan la insulina. Entonces, ¿qué necesita un diabético? Bueno, el diabético va a necesitar, si se coloca la insulina con lapicera, va a necesitar la lapicera. ¿Sí? Estas lapiceras también se venden en farmacia. Tienen un capuchón, las agujitas que se compran y se cambian, como ven ahí arriba. Y viene el cartucho de insulina que se puede cambiar o a veces se cambia directamente la lapicera entera. Y después también están las insulinas que vienen en frasquitos, como vemos ahí abajo, y la persona se compra unas jeringuitas que se llaman jeringas de tuberculina, porque tienen hasta creo que son de 1 milímetro, y mide la dosis que se tiene que colocar y se la inyecta directamente. Las zonas de inyección, lo más normal es a nivel abdominal o a veces también en los brazos o en las piernas. Va a necesitar un aparato que le va a permitir medirse los niveles de glucosa con las tiritas reactivas. ¿Sí? Esas tiritas se colocan en el aparatito, o la persona tiene un dígito punzor. Con ese dígito punzor se pincha el dedo, cuando le sale sangre coloca esa gotita de sangre sobre la tirita, y la tirita tiene un sensor que con el aparato lo que hace es medir los niveles de glucemia. Otras opciones para los diabéticos a veces es el trasplante. En algunos casos, algunas personas con diabetes tipo 1, un trasplante de páncreas puede ser una opción
También se está estudiando los trasplantes de los islotes, digamos, de las células del páncreas, que son las que están alteradas. Con un trasplante de páncreas exitoso ya no existiría más un tratamiento de insulina, pero los trasplantes no siempre son exitosos y son procedimientos que conllevan grandes riesgos. Necesitan muchos inmunosupresores para prevenir que ese órgano sea rechazado, y existen medicamentos que pueden tener efectos secundarios muy graves. Por eso el trasplante generalmente se reserva para personas diabéticas que no lo puedan controlar de ninguna forma y para aquellas que además después necesitan un trasplante renal. Entonces se hace un trasplante en conjunto. Otra es la cirugía bariátrica, aunque no se considera un tratamiento para la diabetes tipo 2. Las personas con tipo 2 que también son obesas y que tienen un índice de masa corporal mayor a 35, es decir, que es una obesidad importante, pueden resultar beneficiadas con este tipo de cirugía. Las personas que se han sometido a una cirugía de bypass gástrico han tenido importantes mejoras en sus niveles de azúcar en sangre. No obstante, se desconocen todavía los beneficios y riesgos que puede aparecer este procedimiento para los diabéticos tipo 2.